Arrancamos. Ya, chicos, buenos días. Vamos a empezar. eh, Vamos a seguir con los temas. A mí me ha tocado exponer sobre la enfermedad cerebrovascular. Vamos a empezar hablando un poquito sobre la circulación cerebral, la que, bueno, haciéndole recordar que si sabemos bien de qué se encarga cada parte del cerebro y qué arteria es la que se encarga de su irrigación, es fácil reconocer qué arteria se puede haber lesionado. Entonces, el aporte sanguíneo que recibe el cerebro viene de dos sistemas, el sistema carotidio y el sistema vertebrovascular o vertebral nada más. El sistema carotidio, vamos a ver que, como recordamos, la carótida primitiva a nivel de C4 se va a dividir en la carótida externa y también en la carótida interna. Esta va a entrar por el agujero rasgado anterior y va a empezar a dar sus ramas. La primera es la arteria oftálmica. Acá tenemos la arteria carótida interna y acá tenemos la arteria oftálmica, la cual irriga la retina y va a ser importante para la clínica que vamos a ver más adelante. La arteria cerebral anterior, que es toda esta arteria, que como vemos acá, va a salir, va a subir, va a ascender y va a rodear el cuerpo calloso, irrigándolo y dando ramas para el área prefrontal, también dejando ramas para toda la corteza sensitivo y motora, pero toda la parte interna de los hemisferios, toda la parte interna de los hemisferios, ¿ya? Es por eso que si hacemos una representación rápida, básica del cíngulo, del hemisferio, del homúnculo, vamos a tener que, por ejemplo, esta parte se encarga de los pies, por acá tenemos a las manos y acá tenemos a la carita, pues, con su lenguaza. Entonces, si hacemos esta básica representación del homúnculo, vamos a ver que la arteria cerebral media se encarga al encargarse de la irrigación de los hemisferios en la parte interna, es a predominio crural. Ya, este es de la cerebral media, este es la cerebral posterior. Luego tenemos la arteria cerebral media, la cual, de acá, bueno, de acá no, de acá, la cual, que como estamos viendo acá, va a salir, va a salir por la cisura de Silvio y antes va a dejar todas estas ramitas que son ramas para los ganglios basales, para el caudado, para la cápsula interna y también para una partecita del tálamo. Además, al salir a través de la cisura de Silvio, va a irrigar, como vemos acá, el área o el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y la parte superior del lóbulo temporal, pero todo esto en la parte externa. Entonces, la arteria cerebral anterior irrigaba la parte interna de los hemisferios y la cerebral media irriga la parte externa de los lóbulos. Además, es importante que recordemos que se encarga de la irrigación de la mácula. Luego tenemos la arteria coroidea anterior y también la comunicante posterior. En el sistema vertebrovascular tenemos a la arteria cerebral, que son estas dos, las cuales nacen de las subclavias y al ascender por los agujeros transversos, por los agujeros de las cervicales, entran por el agujero occipital y van a dar su primera rama, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, o también llamada pica. Esta que al lesionarse, cuando se lesiona, va a producir el llamado síndrome de Wallenberg o síndrome bulbomedular, que tiene una clínica típica que ya la revisan ustedes, esa es su tarea. Y también va a dar más arriba dos arterias mediales que cuando se juntan
van a formar la arteria espinal anterior, que se encarga de la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Luego tenemos que se va a formar la basilar y va a tener esa también sus ramas. Por ejemplo, la primera ramita de abajo hacia arriba va a ser la cerebelosa anteroinferior, o también llamada AICA, la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa superior, va a dejar ramitas para el puente y para el mesencéfalo. Y por último, esta basilar se va a dividir en dos, que van a ser las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria cerebral posterior que se va a encargar de irrigar, como vemos acá, una ramita para el tálamo. La mayor parte del tálamo le irriga la cerebral posterior, la parte inferior de los lóbulos temporales y todo el lóbulo occipital. Entonces, como vemos acá, están los territorios de la cerebral anterior, de la cerebral media y la cerebral posterior. Entonces, haciendo un repaso rápido de la clínica, bien conciso para las preguntas sobre todo. Rápido les digo porque ya Ruth lo ha explicado muy bien la semana pasada. Entonces podríamos sacar, por ejemplo, solamente con hemiparesia y hemianopsia. Entonces, si se está lesionando la arteria cerebral anterior, podríamos ver que en esos pacientes va a haber hemiparesia contralateral a predominio crural, como les decía, y sin hemianopsia, porque esos pacientes, porque aquí no tiene nada que ver con el área visual, ¿no? Además, podríamos tener un paciente con cambios de conducta, con alteración de los esfínteres. Si se lesiona la arteria cerebral media, vamos a tener un paciente con hemiparesia contralateral a predominio facio-braquial, aunque también puede ser total, es decir, facio-braquial y crural. Con hemianopsia homónima contralateral. ¿Por qué? Porque si recordamos la vía ocular, acá vamos a tener las radiaciones ópticas, tanto la superior como la inferior, que se van a lesionar cuando se lesiona la arteria cerebral media, y sin respeto macular, porque la cerebral media es la que se encarga de la irrigación de la mácula, entonces afecta a la mácula. Y cuando se lesiona la arteria cerebral posterior, vamos a tener también hemianopsia homónima contralateral, porque se está lesionando directamente el área visual, todo el área visual, y con respeto macular, dice acá, porque la arteria cerebral media está conservada, entonces la mácula también se conserva. Y acá sin hemiparesia, porque aquí no tiene nada que ver con la corteza motora ni sensitiva. Además, como un dato extra, que la cerebral media al lesionarse va a producir alexia más agrafia, y cuando se lesiona la cerebral posterior vamos a tener alexia, pero sin agrafia. Entonces, entrando ya a lo que es la enfermedad cerebrovascular, vamos a poder tener dos eventos, ya sea un ACV isquémico, que representa la mayoría de los eventos cerebrovasculares, entre un 85 y 90%, y un hemorrágico que representa el 10 al 15%. En el isquémico vamos a dividirlo temporalmente en dos: en un ataque isquémico transitorio, en un AIT, o también llamado TIA, que aquí generalmente el paciente va a resolver, va a tener síntomas, pero va a resolver en menos de 24 horas. Lo típico es que el paciente en menos de una hora ya no presente síntomas. O en un infarto establecido, en un ictus, que es en el que el paciente presenta síntomas por más de 24 horas. En el hemorrágico vamos a tener otros dos, que viene a ser la hemorragia intraparenquimal o intracerebral, que viene a ser el más frecuente de los hemorrágicos, y la hemorragia subaracnoidea, que viene a ser la más mortal y una de las más preguntadas también. Hay otros dos tipos de hemorragia en el cerebro, que puede ser, por ejemplo, la hemorragia subdural o la epidural,
pero estos ya pertenecen a lo que es el traumatismo craneoencefálico, por eso ya, entonces estamos hablando nada más acá de los espontáneos, ¿ya? Entonces vamos a empezar hablando sobre el ACV isquémico. En el ACV isquémico, como les decía, puede ser un TIA o un ictus, o un infarto. En el TIA, los síntomas se dan en menos de 24 horas, lo típico es que se dan en menos de una hora, es decir, es un evento breve en el que no va a haber daño estructural y la imagen no vamos a ver nada, pues, ¿no? No hay ninguna lesión en la imagen. En cambio, en el infarto, sí va a haber, hay síntomas por más de 24 horas o por menos de 24 horas, pero que tenga además una evidencia de lesión en la imagen, que vamos a ver más adelante, que son signos precoces. En la etiología, la primera causa viene a ser la aterosclerosis y la segunda la cardioembólica. También puede haber infartos lacunales, entre otras etiologías. Los factores de riesgo. Nunca te olvides que el principal factor de riesgo tanto para ACV isquémico como hemorrágico viene a ser la hipertensión arterial. Ya, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. Incluso se ha demostrado que el tratamiento antihipertensivo es mucho más preventivo de un ACV que del infarto agudo de miocardio. Entonces nunca te olvides esto, la hipertensión arterial es el primer factor de riesgo para ACV isquémico. Entre otros factores de riesgo, por ejemplo, para la aterosclerosis, tenemos también la diabetes mellitus, dislipidemias, tabaco y una edad mayor a 60 o 65 años. Si es cardioembólico, podemos tener la fibrilación auricular y prótesis valvulares. Y los infartos lacunares, su factor de riesgo van a ser la microangiopatía hipertensiva también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la etiología de este ACV isquémico? Si viene a ser la causa de la aterosclerosis, nos van a poner un paciente con factores de riesgo generalmente cardiovasculares, es decir, hipertensión, diabetes, dislipidemias, tabaco y edad mayor a 65 años. Una clínica que es progresiva porque la arteria se va a ir tapando y es a predominio nocturno. Y aquí la arteria más frecuentemente afectada viene a ser el origen de la carótida interna, es decir, abajo, cerca de la bifurcación. En cambio, cuando estamos hablando de una etiología de un émbolo, lo que nos van a poner es que el paciente es fibrilador, tiene fibrilación auricular, y aquí la clínica tiende a ser más brusca, con trastornos del sensorio y que presenta crisis epilépticas que convulsionan. La arteria más frecuentemente afectada aquí viene a ser la arteria cerebral media. La clínica en la carótida interna y en la cerebral media viene a ser muy parecida, ¿ya? Viene a ser muy parecida a su clínica de la cerebral media. Es por esto que una forma de diferenciarlo podría ser la maurosis fugas, que solamente se presenta cuando se lesiona la carótida interna. Aquí vamos a presentar, el paciente va a presentar una ceguera que es transitoria, unilateral y que se da por oclusión de la arteria oftálmica, que es la que estamos viendo acá. Entonces se lesiona, por ejemplo, acá se tapa, se va a lesionar la arteria oftálmica, el paciente no va a perder la visión por un momento. Eso te puede manifestar, lo que no pasa cuando se lesiona la cerebral media. En el embólico es importante recordar que los pacientes entre 12 y las 36 horas de iniciado el evento pueden migrar, pueden cambiar de ser embólicos, pueden cambiar a ser hemorrágicos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de estos pacientes. Y cuando es un infarto lacunar, cuando es un infarto menor a 15 milímetros o 1.5 centímetros. Así se define un infarto lacunar. Estos infartos lacunares se dan en los pequeños vasos penetrantes, usualmente en estos vasitos que estamos viendo acá de la cerebral media, y es por eso, son vasos penetrantes, y es por eso que
Van a afectar ganglios basales, pueden afectar tálamo, pueden afectar puente, porque también se da en estos vasitos de las ramas pontinas. Y el sitio más frecuentemente afectado viene a ser el brazo posterior de la cápsula interna. Cuando se lesiona este brazo posterior de la cápsula interna, el paciente va a presentar un síndrome motor puro. ¿Y por qué puro? Porque como vemos, no está afectando la corteza se encuentra intacta. Entonces, si no se lesiona la corteza, no va a haber afasia, no va a haber apraxia, no va a haber agnosia, y solamente se va a presentar, por ejemplo, una hemiparesia contralateral. Ya, entonces, aquí solamente el síndrome motor puro, no afecta corteza. ¿Cómo se diagnostica un ACV isquémico? Podemos hacer una tomografía cerebral o una resonancia magnética. La resonancia magnética es más sensible que la tomografía en muchas cosas, en la mayoría de cosas, excepto para hemorragia, para depósitos de calcio y para lesiones óseas. El infarto, la resonancia magnética la va a ver desde que se inició este infarto. A diferencia de la tomografía, que recién se va a empezar a ver la lesión a las 24 horas y a las 48 horas recién se va a poder observar la totalidad del área lesionada. Pero ¿por qué se toma una tomografía cerebral de urgencia? Siempre que llega tu paciente con la sospecha clínica de ACV, ¿por qué siempre vas a tomar una tomografía cerebral de inicio de emergencia? Para descartar hemorragia o tumor, la cual la vas a ver desde el inicio, ¿no? Una vez que si diagnosticas hemorragia o un tumor, la tratarás de diferente manera, entonces para eso se utiliza la tomografía de inicio, para descartar hemorragia o tumor. Cuando sea un ACV isquémico, puede ser que la tomografía en las primeras horas te pueda salir normal o que presente ya signos precoces de lesión, como por ejemplo el borramiento de los surcos que estamos viendo por acá, no se diferencian muy bien los surcos, hay falta de diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, donde no podemos ver dónde termina la sustancia blanca y dónde empieza la sustancia gris, y esto se da por el edema cerebral que produce este ACV isquémico. Además, podemos ver que ese mismo edema cerebral está empujando acá las estructuras, por ejemplo, acá el ventrículo derecho se ve que está un poquito comprimido a diferencia de este que se ve un poquito más. Y además un signo precoz muy típico es la hiperdensidad de la arteria cerebral media que estamos viendo acá. ¿Ya? La escala de severidad, la escala de NIS, la he puesto acá, no se pregunta, pero es es muy importante porque se la suele relacionar o hacen una correlación con la tomografía y es importante porque también la utilizan para el tratamiento anticoagulante que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos ante un ACV isquémico? Aparte de que ya le pides su tomografía, puedes empezar eh, viendo cómo está el corazón de este paciente, un EKG y sus troponinas para descartar la fibrilación auricular. También puedes asegurar vía aérea si es que tu paciente tiene nivel de conciencia bajo y si es que es menos de 94% su saturación, podrías darle oxígeno. El control intensivo se hace para evitar que el edema aumente. Entonces, si tu paciente viene con la presión arterial alta, se debe mantener alta. ¿Ya? No lo vayas a tratar de llevar a niveles normales, ni tampoco esperar a que pase de estos valores, es decir, la presión arterial sistólica menos de 85 o la presión arterial menos de 110 tienes que conservarlo en esos valores, menos de 185 la sistólica o menos de 110 la diastólica, porque si no ya es contraindicación para este tratamiento. Además, la glucosa tiene que ser más de 60,
porque si es menos de 60 le tienes que meter glucosa, el paciente va a estar hipoglucémico, y no se le da glucosa a estos pacientes porque aumenta el edema. Ya estos pacientes se trata con soluciones hiperosmolares, porque las hiposmolares aumentan el edema. Después de que has hecho esto, lo puedes evaluar a tu paciente para una fibrinólisis en la que se usa el teplase o tenecteplase. Ya tienes que ver que tu paciente sea mayor de 18 años, pero menor de 80 años, que tenga una evolución de menos de 4 horas y media. Antes se decía que era menos de 6, en las primeras 6 horas podías hacerlo, pero ahora se dice menos de 4 horas y media. Incluso ya hay algunas guías que te dicen en 2 horas y media o 3 horas máximo. Pero por el momento seguimos con menos de 4 horas y media. Cuando tienes que sospecha de que es un infarto cerebral, pero has descartado hemorragia o tumor por tomografía, obviamente porque podrías aumentar la hemorragia, y también que tu paciente esté con una presión arterial sistólica de menos de 185 o una diastólica de menos de 110. Esto es importante porque se ha preguntado, ¿ya? En las contraindicaciones viene a ser lo mismo, pero al revés. Hemorragia, NBM, un NIS de más de 25 puntos, es decir, un NIS muy grave, también es contraindicación de fibrinólisis, que sea un TIA, porque los TIAs usualmente, como les dije, va a ceder, el paciente va a calmar sus síntomas, entonces a estos solamente se les da tratamiento antihipertensivo y de algunos otros, el control de otros factores de riesgo. Que su presión arterial sistólica sea más de 185 o diastólica más de 110, o que esté hipoglucémico o hiperglucémico. Entre otros factores, también entre otros puntos que pueden aumentar la hemorragia. Si tu paciente tiene contraindicación de fibrinólisis, por ejemplo, ya tiene más de 4 horas y media de evolución o tiene un ictus establecido más de 24 horas, solamente puedes antiagregar, se usa aspirina o clopidogrel, además de que le das estatinas para estabilizar la placa, y solamente puedes darle tratamiento con anticoagulantes en los pacientes cardioembólicos. Ya solamente los cardioembólicos se van a beneficiados de los anticoagulantes, pero aquí se suele dar, si es una lesión pequeña, que se va a relacionar, como te decía, con un NIS menos de 8 puntos. Un NIS menos de 8 puntos podría decirte que en la tomografía es una lesión pequeña. Recién ahí al tercer día, vas a poder darle tratamiento anticoagulante. Cuando es moderada, una lesión moderada en tomografía, te diría que el NIS está entre 8 y 16, o grave, más de 16. En la moderada, recién al sexto día vas a aplicar anticoagulantes, y en la grave al 12º día. Incluso en algunos pacientes, cuando individualizas a tu paciente, recién en las semanas posteriores vas a empezar a poder aplicar anticoagulante. ¿Y por qué? Por el riesgo de pasar hemorrágico. Ya como te decía, estos pacientes en las 12 a 36 horas tienen esa tendencia a pasar de embólicos a hemorrágicos, entonces tienes que aguantarte con los anticoagulantes, ¿no? Hasta el tercer día, hasta el sexto día o 12º día mínimo, ¿ya? Seguimos con el hemorrágico. En el hemorrágico hay que destacar que es el evento que más trastorno del sensorio produce y más convulsiones o crisis epilépticas produce, más que la isquémica. En la isquémica la que producía esto era la embólica, ¿no? Pero más que la embólica viene a ser en general el hemorrágico. Acá teníamos dos, la intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Cuando nos hablan de una hemorragia intraparenquimatosa, vamos a tener que el paciente va a presentar cefalea, náuseas y vómitos, y va a tener un deterioro progresivo y rápido, generalmente que se instaura en minutos. El isquémico en horas todavía, ¿no? Pero
Este es rápido, en minutos. Acá en el intraparenquimatoso intracerebral vamos a tener vamos a dividirlo en dos formas. Puede ser una hemorragia intracerebral hipertensiva, que es de localización profunda, o una hemorragia lobar o superficial, que es de localización obviamente superficial. La hemorragia intracerebral hipertensiva, a diferencia de la lobar, se da más por la hipertensión arterial, que también acá viene a ser el principal factor de riesgo. En cambio, la hemorragia lobar usualmente se da por otras causas, pero no tiene nada que ver con la hipertensión. Incluso en la pregunta te pueden poner que el paciente tiene hipertensión arterial, pero está controlada. ¿Ya? Entonces acá causas no hipertensivas o que la hipertensión arterial está controlada, y aquí es la hipertensión arterial. Es de localización profunda porque suele afectar las mismas ramitas, las mismas arterias penetrantes que se afectaban en el ictus lacunar, como son acá de las ramitas de la cerebral media o las ramitas pontinas o de la basilar, en la cual se van a romper los microneurismas que se forman ahí. Estos microneurismas se llaman microneurismas de Charcot-Bouchard, y según el área donde van a afectar, van a tener una focalidad, por eso van a tener una focalidad neurológica que es dependiente de la localización. Acá les he puesto la clínica de las zonas que más frecuentemente se afectan, pero es más, hay que destacar que la zona que más se afecta por estos microneurismas de Charcot-Bouchard viene a ser el putamen, es la más frecuente, y también hay que destacar la del cerebelo, porque esta es la única que se va a drenar quirúrgicamente. En la hemorragia lobar, en la hemorragia superficial, como estamos viendo acá, como les dije, no es de causa hipertensiva. Lo más frecuente en los ancianos es que se deba a una angiopatía amiloide, en la cual vamos a presentar infartos que son recurrentes o que están asociados al Alzheimer. Y en los jóvenes es más frecuente las malformaciones vasculares, ¿ya? Lo más típico es que sea una malformación arteriovenosa. Entonces, si te presentan un paciente anciano con con ACVs hemorrágicos a repetición, recurrentes, asociado a Alzheimer, y te preguntan la causa más probable, sería la angiopatía amiloide. Y en un joven sin hipertensión con hemorragia, una malformación arteriovenosa, la más típica de las vasculares. ¿Qué hacemos ante una hemorragia antipericometosa? Podríamos hacer una tomografía cerebral como siempre, en la cual nos va a detectar siempre las hemorragias de más de 1 centímetro, en la cual, como estamos viendo acá, la sangre es hiperdensa y está rodeada por una zona más oscurita, más negrita, que viene a ser el edema de esta hemorragia, ¿ya? Acá estamos viendo la lesión del núcleo lenticular, por ejemplo, y el tratamiento solamente es controlar la presión arterial, la glucemia, y evitar que el paciente entre en fiebre, porque van a aumentar el edema y van a complicar al paciente. El quirúrgico, como les decía, solamente está indicado en hematomas cerebelosos con signos de que esté comprimiendo tronco, o en aquellos hematomas que tengan un tamaño medio, dice más de 3 centímetros, que tengan un curso progresivo este paciente con una localización accesible para drenar, y que el paciente no esté en coma, ¿ya? En la hemorragia subaracnoidea vamos a tener un paciente con cefalea en trueno, dice, es aquella cefalea que es de inicio súbito, que es intensa en el primer minuto y que el paciente va a referir como el peor dolor de cabeza de su vida.
Además de esta cefalea en trueno, la rigidez de nuca y náuseas y vómitos. Cuando tenemos estas tres, es la triada de la hemorragia subaracnoidea y es típica de las preguntas. Ya, nunca se olvide. La focalidad neurológica también va a ser variable o incluso se dice que el paciente no focaliza, ¿ya? Que es lo más típico, que el paciente no focalice. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea viene a ser el traumatismo. En general, de todas las hemorragias subaracnoideas va a ser el traumatismo. Pero la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, de la que sangra de la nada, porque el paciente estaba haciendo ejercicio, por ejemplo, es la ruptura de aneurismas. Ya tiene que venirte que es espontánea para que marques aneurisma. Y el sitio más frecuente donde aparecen los aneurismas es la arteria comunicante anterior. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos una hemorragia subaracnoidea? Acá tenemos la sospecha clínica, tu triada. Y después de que tienes esto, vas a pasar a diagnosticar hemorragia subaracnoidea. Haces una tomografía cerebral y si en caso no ves nada en la imagen, podrías hacer una punción lumbar siempre y cuando sea menos de 48 horas. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver si hay sangre en los ventrículos. La hemorragia subaracnoidea es sangre en espacio subaracnoideo o en ventrículos. ¿Ya? Entonces, por cualquiera de las dos que hayas diagnosticado. Mucha historia sobre Soul, la película, y nada, darse también. Oye, Y apaga más, tu micrófono. En la hemorragia subaracnoidea, una vez que ya la has diagnosticado, vas a, vas a pasar a buscar la causa de esta hemorragia subaracnoidea. Entonces, como la causa más frecuente son los aneurismas, aplicas el gol estado de aneurismas, que viene a ser la una angiografía de los 4 vasos para buscar dónde está el aneurisma que se ha lesionado. El tratamiento, puedes hacer una embolización con coils en la que entras por cateterismo o una craniectomía por clipaje, que es quirúrgico. Entre las complicaciones del tratamiento de la craniectomía usualmente viene a ser el resangrado y el vasoespasmo, el resangrado que es la principal causa de muerte y el vasoespasmo que es la primera causa de secuelas en este paciente. La primera complicación médica más frecuente viene a ser la hiponatremia por una secreción inadecuada de la hormona antidiurética y además el paciente puede presentar taquicardia sinusal e hidrocefalia. Entonces, eso es todo. Vamos a pasar a las preguntas. Si quieren, prenden su micrófono. Tenemos un paciente varón de 70 años que es diabético, que es hipertenso y que pierde bruscamente el conocimiento. ¿Ya? Hipertenso, pierde bruscamente el conocimiento, de emergencia. Al examen clínico, presión arterial 150/90, un pulso irregular de 140 y disminución de la fuerza muscular en el hemisferio izquierdo. ¿Cuál es la patología cerebral más probable? Embolia. Embolia, claro. El paciente tiene un pulso irregular que te podría estar diciendo que está fibrilando, pues, ¿no? Varón de 65 años que presenta cuadro de hemiparesia brachiocrural izquierda y en el transcurso de 12 horas recupera la movilidad. Probablemente se trata de Un día. un TIA. Varón de 25 años que presenta bruscamente cefalea intensa, precedida por vómitos, pérdida del conocimiento y que se cae. Examen neurológico, rigidez de nuca, sin signos de focalización. La Subaracnoidea. subaracnoidea. Varón de 50 años con visión tubular de 1 año de evolución, curso progresivo,
y en la resonancia magnética se encuentra un tumor en la hipófisis que comprime el quiasma óptico. Este lo he puesto para que repasen la vía ocular Sí. que te preguntaba. La hemianopsia heterónima bitemporal. Varón de 40 años que presenta bruscamente, de nuevo, cefalea opresiva, intensa, pérdida del conocimiento por 10 minutos, náuseas y vómitos. Al examen físico, lúcido, con rigidez de nuca. ¿Qué es? ¿No? Enano. La duración del TIA es 24. 24 horas. Varón de 65 años, en la emergencia por pérdida del conocimiento hace 30 minutos, presenta convulsiones, hipertensión arterial y no se medica. Examen físico 50/100, 30 anisocoria y rigidez de decorticación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Te dije que el que más producía El hemorrágico. el hemorrágico, más rápido, evolucionaba en cuestión de minutos con convulsiones, el hemorrágico. Ante un paciente con pérdida aguda de fuerza y trastornos de sensibilidad en ambas piernas, uno de los siguientes diagnósticos no debe plantearse. ¿Cuál es? ¿Un infarto medular en ambas piernas? ¿Te puede afectar a ambas piernas? Sí, ¿no? Un síndrome de Guillain-Barré también te puede afectar a ambas piernas. Un hematoma epidural en la zona lumbar también. Un infarto de territorio de la arteria cerebral anterior bilateral, es decir, obviamente en ambas arterias, las dos piernas también. Un infarto en territorio de la arteria cerebral media derecha, no, pero no. Con el izquierdo. Afectar ambas piernas. Varón de 33 años, presenta cefalea intensa luego de esfuerzo físico. Casi inmediatamente pierde el sensorio, cae al suelo. Examen, presión arterial 120/80, Glasgow 8, sin compromiso motor. Rigidez de nuca positivo, Kernin positivo. Subaracnoidea. Varón de 72 años que fibrila con alcoholismo crónico, tiene fibrilación auricular, traído porque desde hace un años acá ya, le he cortado mal. Presenta deterioro cognitivo y algunos déficits focales. Presión 130/70, despierto, orientado a presión. Babinski y Hoffman izquierdos positivos. ¿Cuál es la causa de demencia más probable? Wernicke. No, son los multiinfartos, ¿ya? Casualmente me tocó ver cuando rotábamos, me tocó ver un paciente así, que tenía fibrilación auricular y así como acá también tenía Babinski y Hoffman positivos, era fibrilador auricular y estaba tirado en la cama, pues, ¿no? Presentaba su demencia y la causa son los multiinfartos. Son trombitos que están saliendo por ahí de vez en cuando, producen infartos pequeños y van a causar esta demencia. ¿En qué tipo de ACV es más frecuente que se presenten convulsiones? Hemorrágico. Hemorrágico. Un hombre de 70 años, hipertenso, con una hemiplegia derecha de instauración brusca, con leve disartria, sin alteraciones en la evocación ni la comprensión del lenguaje. ¿Qué tipo de ictus cree que es el más probable que haya sufrido? Capsular. Un infarto lacunar capsular izquierdo, pero no. Acá el paciente, mira, no tiene alteraciones en la corteza, está bien en la comprensión y en la evocación del lenguaje. Solamente tendría una hemiplegia derecha. Síndrome motor puro. Mujer de 60 años que presenta cuadro brusco de nuevo,
mientras se realizaba esfuerzos, cefalea y pérdida de conciencia, náuseas y vómitos, rigidez de nuca, subaracnoidea. Varón de 55 años con hipertensión arterial presenta desde hace 5 horas déficit motor del miembro superior derecho. Al examen neurológico sin alteración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tía. Tía, pues, ¿no? Ya no tiene nada. Ya. Varón de 50 años, diabético, llevado a emergencia por presentar inestabilidad en la marcha. Examen físico despierto, desorientado en tiempo y persona, moviliza extremidades con nistagmus y ataxia. Diagnóstico más probable, Infarto vulvomedular. infarto bulbomedular. Cuando nos hablan de inestabilidad de marcha, nistagmus y ataxia, nos están hablando del cerebelo. Y cuando repases la tarea que te he dado, ahí vas a ver si es un infarto bulbomedular o un síndrome de Wallenberg. Hombre de 88 años, autónomo para todas las actividades de la vida diaria y con antecedentes de hipertensión arterial bien controlada, fibrilación auricular antiagregada y adenocarcinado en proceso actualmente libre de enfermedad. Pedido de urgencias por clínica de afasias y afasia y hemiparesia derecha de inicio brusco, 45 minutos antes. ¿Cuál es la actitud más correcta? ¿Cuál creen, chicas? La 1. La 1, ¿no? Primero haces su tomografía, descartas que sea hemorragia y sin otras contraindicaciones empiezas trombólisis endovenosa de forma inmediata. ¿Ya? La anticoagulación acá es al mínimo tercer día y acá, no sé, de rehabilitación, ya esto es por las puras. Acude a nuestra consulta mujer de 70 años preocupada por riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ya que su madre falleció por esta causa hace un año. Tiene historia de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, por lo que está en tratamiento con glipizida, aspirina y alapranol. Fuma 20 cigarrillos al día, no realiza ejercicio físico. A la exploración, presión arterial 150/80, analítica hemoglobina glucosilada de 8% y LDL colesterol 110. ¿Cuál de los siguientes se asocia con una mayor reducción del riesgo de ACV? La 2. Te dije, ¿sí o no? La presión arterial. Indica qué arteria es la afectada en un paciente diestro que por un accidente cerebrovascular sufre trastornos motores, sensitivos y afasia. La cerebral media izquierda. Claro. Y eso es todo, muchachos. Gracias. Queda cachorrita. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Queda, chicas. Gracias, Diego. Acá. Presento. Ya, ¿sí la ven? ¿Sí, no? Chicas. Sí se ve, Mauro. Sí, sí se ve. Ya. Afirmativo. Ya, entonces, cefaleas. A ver. Para recordar, vamos a ver que en algunas estructuras del cerebro van a haber zonas con dolor y zonas sin dolor. Entonces, lo que duele principalmente es, por ejemplo, la piel cabelluda, el periósteo, arterias meningias, los senos de la dura madre, la hoz del cerebro. Y lo que tenemos que recordar que no duele es el hueso. Como vimos, lo que duele es el periósteo, no el hueso, y la mayor parte del
parénquima cerebral y los plexos coroideos también. Acá podemos ver esto, todo lo que está acá es lo que duele. De nuevo, piel, tejido celular subcutáneo, periósteo, la dura madre, arterias, venas, músculos, senos paranasales y los nervios. Entonces, en cuanto a la cefalea, vamos a ver qué es el motivo de consulta neurológica más frecuente y que la cefalea, cuando es crónica, se dice cefalea crónica cuando se da más de 15 días al mes, como ya vamos a ver más adelante, es considerada una causa importante de incapacidad. Entonces, hay clasificaciones o una clasificación especial que se le da a las cefaleas de acuerdo a la Sociedad Internacional de Cefalea. Lo clasifican según cefalea primaria, cefalea secundaria y neuralgias craneales y dolor facial. La cefalea primaria, como vemos, ocupa la mayor parte. Dentro de las cefaleas primarias tenemos a la tensional, que es la más frecuente, la migraña por esfuerzo en brotes o en racimo, la transmisión idiopática, como ya vamos a ver. Y las cefaleas secundarias se refieren a afecciones o patologías que no van a estar relacionadas con estructuras directas del sistema nervioso central, o la fisiopatología no es primaria del sistema nervioso central. Ahí tenemos infecciones, por ejemplo. Como sabemos, muchas infecciones se presentan con cefalea, también lesiones craneoencefálicas, trastornos vasculares, la hemorragia subaracnoidea, como ya mencionó Diego, y el tumor cerebral también. Bien, vamos a comenzar por hablar de las cefaleas primarias con la migraña. Ya. La migraña es la segunda en frecuencia y es la cefalea, se define como una cefalea de evolución crónica y manifestaciones episódicas. Es la etiología neurológica más importante de incapacidad en el mundo. De acuerdo al género, se presenta más en mujeres porque hay factores hormonales y genéticos ligados al cromosoma X que predisponen para que la mujer sufra más migraña que los hombres. También tiene un componente hereditario con rasgo autosómico dominante y la edad de comienzo es entre 10 y 30 años, es decir, es un paciente joven. Después de los 50 años, como vamos a ver, una cefalea nos tiene que hacer pensar en algo más. Ya. En cuanto a la fisiopatología, el órgano generador de la crisis, donde comienza todo, es el hipotálamo. Ya, el hipotálamo va a activar el tronco encefálico. ¿Qué parte del tronco encefálico? El locus coeruleus y los núcleos de Rafe. Ya, locus coeruleus, esto, como podemos recordar, es la zona donde se producen las aminas, principalmente adrenalina, noradrenalina, también la dopamina, y los núcleos del Rafe, principalmente serotonina. ¿Ya? Entonces el hipotálamo activa estos núcleos, el núcleo del Rafe y el locus coeruleus. Entonces estos de acá van a ser los moduladores de una vía importante que vamos a ver que es la responsable de la fisiopatología de la migraña. ¿Qué pasa? Estos núcleos van a activar el sistema trigémino vascular. El sistema trigémino vascular está comprendido por núcleos del trigémino, el nervio trigémino y la porción parasimpática del nervio facial, ¿ya? Entonces, el hipotálamo activa al tronco encefálico, el tronco encefálico activa este sistema trigémino vascular. Se le denomina trigémino vascular porque va a ser el encargado de activar ¿cómo se dice? Y Ricardo, inervar a los vasos de la dura madre, ¿ya? De las meninges, ¿ya? Meninges, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar, o la fisiopatología de la migraña es desencadenada porque este sistema trigémino vascular va a generar unos péptidos. El péptido relacionado con más frecuencia es el péptido similar al gen de la calcitonina, péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo.
Entonces, en este sistema, principalmente en el núcleo del trigémino, se van a secretar estos dos péptidos y lo que van a generar va a ser vasodilatación. Vasodilatación y una inflamación a nivel de las arterias de los vasos meningios. Y esto es lo que va a desencadenar el dolor. La serotonina, que era uno de los moduladores, va a tener dos receptores importantes. Como podemos recordar, los receptores de la serotonina son los 5-HT1B. HT1B y 5-HT1D. Estos receptores que van a ser targets de los triptanes, que son medicamentos que se utilizan en la migraña, van a tener un efecto antagonista de todo este sistema. Con el receptor 5-HT1B, que se ubica acá a nivel postganglionar, es decir, si es que bloquea este sistema, lo que va a bloquear es la vasodilatación y por ende ya no va a haber cefalea. Y el 5-HTD1 es un receptor que se ubica a nivel presináptico o preganglionar, que va a impedir la secreción del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, para recordar, ese péptido es el principal relacionado con el gen de la calcitonina. Ya. Entonces, todo comienza en el hipotálamo, tronco encefálico, se activa el sistema trigeminovascular, hay dilatación de las meninges debido a que este sistema elabora este péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Acá, en este cuadrito, se puede ver más resumido lo que acabo de decir. Todo comienza en el hipotálamo, hay factores desencadenantes. Algo por lo que se caracteriza la migraña es que van a haber ciertos factores o situaciones que la van a desencadenar. Una predisposición genética. ¿Qué va a pasar? Se va a activar los núcleos del RAF y locus ceruleus. Esto va a activar el sistema trigeminovascular. Va a haber liberación de los péptidos, este péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el péptido intestinal vasoactivo. Entonces va a haber vasodilatación, inflamación y esto es lo que genera el dolor. También se habla de una depresión cortical propagada, es decir, esto tiene que ver con, la migraña también se relaciona con canalopatías, que esto, principalmente acá está alterado la bomba de sodio-potasio, que va a predisponer una despolarización que se va a dar desde occipital a frontal en todo el cerebro, y después de esa despolarización se va a generar una depresión cortical que va a generar el aura, que es característico de la migraña también en un 25% de los pacientes. Ya, entonces, en la clínica lo que vamos a ver es que va a tener ciertos desencadenantes, que es lo que caracteriza a la migraña, como por ejemplo los que tenemos acá. Estrés, ansiedad, depresión, hormonales, se relaciona con las mujeres, menstruación, ovulación o periodos anovulatorios, alimentos también, el alcohol, chocolate, quesos, el ayuno, comidas ricas en nitritos, el glutamato monosódico, el aginomoto, ¿no? Glutamato monosódico o aspartamo. Ambientales también, estímulos visuales, olores, cambios atmosféricos, altitud elevada, sueño también o exceso o déficit, fármacos, nitroglicerina, reserpina, estrógenos y otros traumas, ejercicio físico, fatiga. Entonces, la clínica se va a caracterizar por 4 estadios, 4 periodos, en los cuales se va a generar principalmente la cefalea, pero va a tener un periodo precefalea o pródromo, que se va a caracterizar por bostezos, cansancio, disfunción cognitiva, cambio anímico, molestia cervical, poliuria y deseo intenso de comida, sensibilidad muscular también. Este periodo se va a caracterizar por presentarse horas o días antes de la cefalea. Se dice que hasta 2-3 días se puede presentar en algunos pacientes y esto como que ya lo alerta que va a tener una cefalea y es indicativo del tratamiento profiláctico que tienen los pacientes con migraña. El aura es una sintomatología que no la van a presentar todos los pacientes. Se habla de que solo un 25% de los pacientes presentan aura y se debe a una sintomatología transitoria focal. ¿Ya? ¿Qué sintomatología focal es la más frecuente? Es la visual. La visual vamos a ver
escotoma visual en zigzag, espectro de fortificación, se dice, es el de acá, que podemos ver acá. Se denomina espectro de fortificación porque se parece a una ciudad fortificada, no me acuerdo cuál, pero es de Italia, que es por eso que le ponen ese nombre, se parece. También tenemos luces, líneas. Eso, como vemos, son síntomas positivos, pero también puede haber síntomas negativos como la visión borrosa. Eso en el 90% de los pacientes que presentan aura. En el 30 al 40% va a haber una sintomatología transitoria focal sensitiva, que se va a manifestar como parestesias o hormigueo. Y en menos del 20% va a haber afasia. Entonces, lo principal es las manifestaciones visuales. Las manifestaciones motoras realmente son muy pocas. Se dice que sí hay, pero no es tomado en cuenta porque es de frecuencia mínima. La duración va a ser de menos de 1 hora. Eso es característico. Y si esta hora dura más de 1 hora o esto se prolonga más allá de la duración de la cefalea, predispone o se habla ya de una lesión isquémica cerebral, infarto migrañoso. ¿Ya? Es importante este tiempo, menos de 1 hora. Y el momento se va a dar inmediatamente antes del dolor o coincide con su aparición, pero nunca, o si es que lo pasa, ya hablamos de una lesión en el cerebro. Y la cefalea. ¿La cefalea qué características va a tener? Va a ser una cefalea pulsátil, hemicraneal. También puede ser bilateral, pero que se va a sentar en un solo lado la mayor clínica. Por ejemplo, en la región anterior o 100 o periorbitaria de uno de los hemicráneos. Es decir, te puede doler ambos hemisferios, pero se va a sentir en un lado más que en el otro. Va a tener manifestaciones relacionadas como náuseas, esto es importante también, fotofobia, fonofobia y alodín. La duración es característica, este es un dato importante también, es de 4 a 72 horas. En los niños puede ser menor a 4 horas. El curso de esta cefalea va aumentando, es progresivo y es de moderado a severo. ¿Qué lo agrava? La luz, fotofobia, el sonido, sonofobia y también el movimiento. Y después de la cefalea va a haber un periodo postcefalea o postdromo que va a durar horas o hasta un día. ¿Y qué va a sentir el paciente? Va a sentir cansancio, desgaste, problemas para concentrarse y molestias leves en el cuello. ¿Ya? Hay un tipo de migraña especial con aura, que es la migraña con aura del tronco encefálico o migraña basilar, como se la conocía. Y se da porque existen síntomas de afectación del tronco encefálico. ¿Y qué se va a presentar por alteración del tronco encefálico? Pues justamente en la clínica que puede dar, ¿no? Borrosidad visual bilateral, vértigo, diplopía, ataxia, parestesias, debilidades bilaterales, depresión del nivel de conciencia y también dolor occipital. ¿Ya? Como dijimos, el aura era por una sintomatología transitoria focal. En este caso es específica en el tronco encefálico y presenta esa clínica característica. Bien, para el diagnóstico hay criterios diagnósticos que la clasifican como con aura o sin aura, y se necesitan estos criterios. Al menos 5 episodios, ¿ya? 5 episodios de cefalea, que cumplan los siguientes criterios. Como dijimos, la duración es importante, de 4 a 72 horas, y al menos 2 de los siguientes datos. Son datos clínicos típicos de la migraña, que sea unilateral, que sea pulsátil, que su intensidad sea de moderada a severa, que esté agravada por el movimiento, y síntomas asociados, náuseas o vómitos, y fotofobia, sonofobia, osmofobia. El dolor no se atribuye a otra enfermedad, también es importante, ya que recordemos que puede ser una cefalea tensional también, que es la más frecuente. Esto es sin aura. Y con aura se le añade a todo lo anterior los síntomas focales que ya dijimos, principalmente la pérdida o síntomas visuales, ya positivos, luces o líneas, negativos, pérdida de la visión, por ejemplo, antes o durante la cefalea. Duración del aura de 5 a 60 minutos, también importante el tiempo. La cefalea acompaña o sigue el aura dentro de los siguientes 60 minutos. Ajá. Recordemos que el aura precede a la cefalea o la acompaña. Y el dolor no se atribuye a otra enfermedad. Ya. Esos son los criterios. En cuanto al tratamiento, va a consistir de medidas generales que se debe identificar los desencadenantes y tratar de evitarlos. Aunque, como ven, es un poco difícil porque los desencadenantes son muy comunes y se ha visto que
a pesar de que el paciente evite esos desencadenantes, igual va a presentar la migraña, porque es muy difícil en sí evitarlos. Tratamiento sintomático va a basarse en AINES y triptanes, ¿ya? Y el tratamiento preventivo lo que busca es reducir la frecuencia de las crisis o hacer que sean menos sintomáticas, más leves y sencillas de manejar. ¿Con qué se da tratamiento preventivo? Con los beta bloqueantes, principalmente en la migraña sin aura. ¿Qué beta bloqueantes? El propanolol y el metoprolol. ¿Por qué se prefiere estos beta bloqueantes? Por su alta solubilidad. ¿Ya? También la flunaricina, que es un antagonista selectivo del calcio, y neuromoduladores como el topiramato y el ácido valproico. Estos son los antiepilépticos, pero en este caso los denomino neuromoduladores porque la dosis a la que se le administra no es una dosis antiepiléptica. Y la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico que inhibe la recaptación de serotonina. Esta amitriptilina es uno de los fármacos más utilizados en la prevención y sirve porque inhibe la recaptación de serotonina y va a permitir que esta actúe. Como vimos, la serotonina era un regulador negativo de toda esta vía y ese sería su mecanismo de acción. Ya, entonces en el tratamiento de la migraña vamos a tener un tratamiento sintomático y un tratamiento preventivo. ¿En qué pacientes se le da el tratamiento sintomático? Pues cada vez que van a presentar las crisis, y el tratamiento preventivo se habla de si el paciente presenta 4 episodios por mes, más de 3, ya se le debe dar tratamiento preventivo. Acá vamos a clasificar al paciente en leve, moderado o moderado severo. A leve moderado, lo que va a funcionar son AINES. ¿Qué AINES principalmente? Los 4 que han demostrado mayor efectividad son la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno y el desquetoprofeno, ¿ya? A esta terapia se le acompaña procinéticos como la metoclopramida, porque lo que va a permitir es evitar el vómito que se presente en estos pacientes y una absorción más rápida de estos medicamentos. No hay respuesta o es una crisis moderada o severa, se va a aplicar los triptanes orales. Hay que tener cuidado que en los pacientes que tengan cualquier tipo de vasculopatía o, por ejemplo, claudicación o riesgo de infarto, porque los triptanes, al inhibir la vasodilatación, al activar la serotonina, que es vasoconstrictora, va a generar justamente ese riesgo de empeorar los eventos que hay si es que el paciente tiene enfermedad de vasos, va a empeorar y está contraindicado, como ya dije, en cualquier vasculopatía. No hay respuesta, también se puede combinar estos triptanes o aplicarlos por otra vía, como la vía nasal o intramuscular, intravenosa, ¿ya? Eso principalmente, entonces, para recordar, el tratamiento de la sintomático, AINES y triptanes. Y el tratamiento preventivo se basa principalmente, el beta bloqueante, ¿ya? Recuerden, propanolol y metoprolol. También el topiramato, que es un neuromodulador. No, si no tiene respuesta, entonces flunaricina o candesartán. O ácido valproico. No hay respuesta, se hacen combinaciones, ¿ya? En general, los que les dije son todos estos que pueden preguntar. Hay preguntas que te piden decir qué fármaco no es el preventivo y te dan toda esta lista y alguno que no pertenezca. Por eso es importante recordarlos. Y en la migraña crónica está recomendada la toxina botulínica tipo A. Esta toxina botulínica está recomendada porque se dice que bloquea justamente ese neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el principal relacionado. ¿Ya? Eso con migraña. En cuanto a la cefalea tensional, que es el más frecuente de todos, la cefalea más frecuente también es de predominio en mujeres, se debe a un trastorno primario de la modulación del dolor por el sistema nervioso central. Va a clasificarse en episódica infrecuente o frecuente y la crónica, que es de más de 15 días. ¿Ya? Esta cefalea crónica de acá, esta migraña crónica, perdón, también es por más de 15 días, pero tiene que tener más de 8 días o más de 8 episodios en esos días que tenga clínica migrañosa, es decir, que se presente con náuseas, vómitos o fotofobia, sonofobia y tenga toda esa cadena clínica que ya dijimos. Esos son los criterios.
Ya, entonces seguimos con cefalea tensional, dijimos crónica más de 15 días, igual que la crónica en migraña. El tipo va a ser opresivo en banda, como vemos en la imagen. La duración acá es importante. Dura más días, claro, que la migraña. Intensidad leve moderada, localización bilateral. No está agravada por esfuerzos físicos, la migraña sí. Carece de acompañantes. Podría tener acompañantes, pero no es característico. Y se asocia a estrés, ansiedad, depresión. El tratamiento se va a basar en AINES y analgésicos simples. Y en el caso de la cefalea tensional crónica está indicada la amitriptilina. ¿Ya? Amitriptilina. Eso en la cefalea tensional. Luego hay otro tipo de cefaleas que son las cefaleas trigémino-autonómicas. Esta, la que más preguntada es la cefalea en racimo. También tenemos hemicrania paroxística, que puede ser esporádica o permanente. Y acá una relacionada a vómitos, una relacionada a desencadenantes de tipo hiperexcitabilidad de la piel. Son hipersensibles a la piel, la SUNA y la SUNT. Ya. ¿Qué debemos recordar acá? Principalmente de la cefalea en racimo, que es la más preguntada. Que el género más frecuente es el masculino. Se da entre 20 y 50 años. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Es que es muy intenso. En la pregunta lo ponen así, es muy intenso, más intenso que la migraña. La duración de la crisis también. Estas cefaleas trigémino-autonómicas se van a caracterizar porque son de poca duración y se asocian a síntomas autonómicos, principalmente aumentado el parasimpático y disminuido el simpático. ¿Ya? Va a haber clínica parasimpática en todos los casos que se nos presenten con cefalea trigémino-autonómica. La duración, entonces, como dijimos, dura poco. Y es desencadenado por el alcohol. Hasta el 70% de los pacientes el alcohol es su desencadenante. ¿Ya? Entonces, los tratamientos se van a basar principalmente en oxígeno. Tratamiento sintomático es acá, abortivo sintomático, en oxígeno y en los triptanes, ¿ya? Esos van a ser el esquema terapéutico en la sintomatología de la cefalea en racimo o clúster o de Horton también se le dice, se la conoce. El oxígeno como a alto flujo y al 100%, ¿ya? Y el tratamiento profiláctico principalmente está dado por el verapamilo. Inmunomoduladores como el topiramato, la melatonina, el litio también, pero principalmente el verapamilo. La otra es la hemicrania paroxística. Esta es igual en masculinos, en hombres y en mujeres, pero en las preguntas lo ponen más como mujer. Esto también va a ser muy intenso. Acá lo característico es que se van a presentar varios cuadros durante el día, por lo menos 20. Ya, la duración de la crisis es de menor duración que la cefalea en racimo, 2 a 3 minutos. Ya, y lo característico también es que no hay desencadenantes ni por alcohol ni cutáneos. Efecto de la indometacina, esta relación con indometacina es la más preguntada, creo, de todas, en relación con la hemicrania paroxística. Si dice que el tratamiento es eficaz con la indometacina, el único es la hemicrania paroxística, ¿ya? Y recordemos que el tratamiento en ese caso es profiláctico, ¿ya? Indometacina. El otro, como dijimos, que era desencadenado principalmente por sensibilidad cutánea. Eso es lo que lo va a caracterizar al otro. Y su duración es menor que de todos. 5 a 240 segundos y hay mayor frecuencia de episodios por día, de 3 hasta 200. ¿Ya? Eso es lo que lo caracteriza principalmente. Ya, entonces la cefalea en racimo, el dolor va a ser principalmente periocular unilateral. ¿Ya? Acá dice, la cefalea en racimo puede causar dolor alrededor de un ojo con un párpado caído, lagrimeo, congestión del mismo lado que se presenta el dolor. Allá, toda esta clínica que vemos es clínica párpado caído, por ejemplo, por un déficit simpático. Lagrimeo y congestión por parasimpático, una hiperestimulación parasimpática. Todos esos efectos autonómicos se van a presentar en el lado donde se presenta el dolor, ¿ya? Todos esos efectos. Bien, acá hay un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado para recordar nada más o para diferenciar este tipo de cefaleas. Es importante recalcar la duración.
30 a 7 días en la cefalea tensional, en la migraña 4 a 72 horas, y en las cefaleas trigémino-autonómicas, como la cefalea en racimo, de 15 a 180 minutos. Como vemos, esta es la de menor duración. El dolor va a ser bifrontal en banda en la cefalea tensional, hemicraneal pulsátil en la migraña, y acá lo característico es de gran intensidad punzante y de ubicación retroorbitaria unilateral. Ya la ubicación de la migraña es hemicraneal y acá es en los dos lados. Es opresivo, pulsátil, punzante, ya vimos. ¿Qué lo desencadena? ¿O a qué está esto? ¿Cuáles son sus agravantes? El estrés, la ansiedad. Acá es el que más se caracteriza por agravantes, que son, como ya vimos, desencadenantes también se les llaman. Acá tenemos, por ejemplo, esfuerzo, movimiento, entre otros. Acá, el tacto, al despertar o en la noche también es más común. Y se asocia que no presenta asociaciones con frecuencia, no es característico. En la migraña sí se asocia náuseas, vómitos, sonofobia, fotofobia, osmofobia. Este es sonido, luz y olores. Actitud del paciente. Eso es importante para diferenciar la migraña de las cefaleas trigémino-autonómicas como la cefalea en racimo. El paciente en las migrañas, su actitud va a ser tranquila, va a estar inmóvil durante la crisis, ¿ya? Y acá, a diferencia, la cefalea en racimo, el paciente va a estar ansioso, agresivo y con intranquilidad motora. Se va a coger la cabeza, va a estar ansioso por su dolor, porque justamente es muy intenso. Y desencadenantes, principalmente está relacionado al alcohol, o también, como vimos, al tacto, ¿ya? Ya, eso principalmente. Complicaciones, como dijimos, cefalea tensional crónica, más de 15 días. Migraña crónica también, más de 15 días por 3 meses. Hay otras complicaciones como el estado del mal migrañoso o estatus migrañoso. Esto se denomina, o la definición es mayor a 72 horas de duración a pesar del tratamiento. Recuerden, la duración de la migraña, características de 4 a 72 horas. Menor de 4 puede ser en niños. Pero si es que pasa las 72 horas, ya se habla de un estatus migrañoso, a pesar del tratamiento. Y el infarto migrañoso, que es una aura migrañosa persistente, como dijimos, más allá de la cefalea, persiste, que se asocia a una lesión isquémica cerebral del mismo territorio vascular que está demostrado por imágenes, ¿ya? La cefalea en racimo crónica, esta cefalea se va a presentar, la frecuencia es de entre 2, un episodio cada 2 días, así, un episodio cada 2, 3 días, o 8 episodios por día, ¿ya? Pero esto va a haber periodos de no cefalea que duran aproximadamente 1 año. Entonces, si es que esa remisión no es de 1 año, se habla de una cefalea en racimo crónica. O su definición más específica es que si en menos de 3 meses no hay remisión no hay remisión en 3 meses. O sea, los síntomas reaparecen, mejor dicho, los síntomas reaparecen en 3 meses. No espera el año, sino en 3 meses, ¿ya? Sin tratamiento. Ya, en cuanto al tratamiento, cefalea tensional, AINES, paracetamol, la migraña, sintomático, AINES, triptanes, y la cefalea en racimo, sumatriptán, principalmente subcutáneo, y oxígeno. Tratamiento preventivo en la cefalea tensional, más en la crónica, se recomienda los antidepresivos tricíclicos, principalmente la amitriptilina, ¿ya? En la migraña tenemos beta-block, neuromoduladores, la amitriptilina, el antagonista del calcio también, y los antidepresivos tricíclicos. Ya, acá está incluido amitriptilina. Y en el tratamiento preventivo de la cefalea en racimo tenemos alverapamilo, que es de elección. Este calcio antagonista es de elección. Y los corticoides, que son eficaces a corto plazo. Se dice que el verapamilo es eficaz a largo plazo y los corticoides eficaz a corto plazo. ¿Por qué corto plazo? Porque al paciente no se le puede aplicar mucho corticoide. Es por eso que no es usado ni siquiera en largo plazo. Ya. Hay síntomas de alarma o que nos deben llamar la atención ante una cefalea. Por ejemplo, una cefalea de inicio repentino. Una primera cefalea que sea muy intensa. El paciente la puede percibir como la peor cefalea de su vida. Cuando hay vómito, cuando está empeorando, cuando la flexión del tronco hacia adelante induce dolor,
o al alzar objetos o a la tos, que perturbe el sueño o que persista al despertar, enfermedades sistémicas, comienzo después de los 50, 55 años también, fiebre o signos generales, anormalidades en la exploración neurológica, dolor que se acompaña de hipersensibilidad local. Por ejemplo, la arteria temporal, esto es característico de la arteritis, de la arteria temporal. Entonces, cuando tenemos, acá hay algunas enfermedades relacionadas que nos harían pensar ante unos síntomas o signos de alarma. Una de ellas, como ya mencionaron, es la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuáles van a ser sus características? Inicio súbito, es intensa y tiene la rigidez de nunca, ¿no? Y hay focalidad también. Otro dato importante es que si es que en 5 minutos llega al punto máximo, es indicativa o hay mayor probabilidad de que sea una hemorragia subaracnoidea. Y también si dura más de 5 minutos ese dolor. El otro es la meningitis, que se va a caracterizar por fiebre, rigidez de nuca y vómitos. Se diferencian la meningitis y la hemorragia subaracnoidea en la fiebre. En los dos va a haber rigidez de nuca, en los dos va a haber vómitos, pero en la meningitis va a haber fiebre. ¿Ya? En lesiones ocupantes de espacio, ¿qué va a ser lo característico? Empeoramiento progresivo del paciente, máximo en decúbito, se relaciona a la posición, las lesiones ocupantes de espacio, a los movimientos. Si es que haces movimientos, te duele la cabeza. Y también hay focalidad. Este dolor de las lesiones ocupantes de espacio de masas es un dolor tipo sordo. Empeora con esfuerzo, cambios de posición y altera el sueño. Por ejemplo, en los tumores de la fosa posterior se va a relacionar a vómitos, dolor que surge de manera repentina después de flexionar el tronco hacia adelante, alzar peso o toser. Es importante esos datos característicos en los tumores de fosa posterior. La arteritis temporal, que es una arteritis característica del paciente adulto mayor, se relaciona a polimialgias porque es una enfermedad reumatológica, también claudicación mandibular, amaurosis y no pulso en la ubicación de la arteria temporal, ¿ya? Trombosis de senos venosos, también esto principalmente en embarazadas o que son anticonceptivos, que es un factor de riesgo para trombos, o paciente oncológico que también es generador de trombos, genera focalidad, papiledema y vómitos, ¿ya? Hay que recordar acá, me estaba olvidando, en la arteritis de la arteria temporal, es la neuropatía, induce una neuropatía óptica isquémica, que lo que va a constituir es la causa principal de ceguera bilateral de evolución rápida, porque si sería crónica es la diabetes, de evolución rápida en personas mayores de 60 años, ¿ya? También se va a caracterizar porque hay hipersensibilidad de la piel cabelluda, peor en las noches y se agrava por el frío, ¿ya? Eso es la arteritis temporal. Entre otras tenemos la disección arterial, que bueno, es un poco más abajo, va a haber cervicalgia, traumatismos, Horner, focalidad, amaurosis, fugaz, ya. Entonces eso principalmente. Este cuadrito es lo mismo, la alarma mayor de 50, inicio súbito, rápidamente progresiva, cefalea y fiebre, recuerden meningitis, con la tos o con el esfuerzo, fosa posterior, focales, ictus, proceso expansivo, malformaciones vasculares, papiledema también en proceso expansivo, también hay que recordar en la trombosis de senos venosos y cefalea y ojo rojo, por ejemplo en el glaucoma agudo. El glaucoma agudo también se relaciona a una cefalea intensa. Cefalea y ojo rojo, como dicen. Ya. Entonces, eso sería todo. Ahora vamos a las preguntas. Si pueden, enciendan su micro. Ya. Mujer de 24 años con 2 episodios semanales de cefalea de entre 1 y 3 días de duración. Hemicraneal, intensa, acompañada de sono y fotofobia y náuseas. Estamos hablando de una migraña, ¿no? Ya. Como tratamiento preventivo, no consideraría uno de los siguientes fármacos. ¿Qué fármacos se consideraban? Los betabloqueadores, ¿no? Tenemos el propanolol, el nadolol. Neuromoduladores como el topiramato o el ácido valproico también, acá tenemos el topiramato. Antagonistas del calcio selectivos como la flunaricina, están acá. Ya, también recordemos los antidepresivos tricíclicos, son otra indicación que no está acá, pero la carbamazepina no está indicada, esa sería la clave. Ya. Una mujer de 35 años de edad es estudiada debido a episodios de dolor periocular izquierdo asociado a congestión nasal, lagrimeo, inyección conjuntival homolateral.
Cada crisis dura aproximadamente 15 minutos. Corta duración. Corto. Y se repite en torno a 6 veces al día. Durante el día tiene bastante frecuencia. La crisis no han respondido a tratamiento con paracetamol. La exploración neurológica y la resonancia magnética craneal son normales. ¿Cuál de los siguientes es una manifestación clásica del trastorno de esta paciente? Ya, es una cefalea trigémino-autonómica, ¿no? Entonces, en las cefaleas trigémino-autonómicas vamos a tener, persistencia de dolor en la frente en los periodos intercrisis. Ya, fotofobia que puede ser muy intensa y asociada a vómitos. Esta fotofobia se relaciona más a la migraña. Respuesta del dolor a tratamiento con indometacina. Recordemos que la indometacina se caracteriza por la enfermedad, acá está, hemicrania paroxística. Si responde a indometacina, es una enfermedad de hemicrania paroxística, ¿ya? Entonces, cada crisis dura aproximadamente 15 minutos, se repite en torno a 6 veces al día, ya. Mayor frecuencia de dolor en el periodo menstrual. Esto también se relaciona con la migraña. Persistencia de dolor en la frente en los periodos intercrisis. Ya, esto es más característico de una dolor crónico. Persistencia del dolor, esto es más característico de una cronicidad. Pero si es que vemos acá respuesta del dolor a tratamiento con indometacina, tendría que ser una hemicrania o paroxística o continua. Y lo que lo va a caracterizar va a ser la duración. Como dijimos, esa dura de hasta 30 minutos. De 2 a 30 minutos. ¿Ya? 2 a 30 minutos. Entonces, esa sería la clave. Es una hemicrania paroxística y la respuesta sería que responde al dolor, al tratamiento con indometacina. ¿Ya? Ya. Señale cuál es la falsa con respecto a la cefalea en racimos. Ya, la cefalea en racimos. ¿Tiene una duración entre 30 y 180 minutos? Sí. Ya. ¿Se acompaña de lagrimeo, rinorrea, signo de Horner homolateral? Sí. Al dolor, sí. ¿Es más frecuente en mujeres? No. Más frecuente en hombres. ¿El tratamiento sintomático puede hacerse con oxígeno al 100%? Por mascarilla, sí. Oxígeno al 100% y a alto flujo. Ya, entonces la clave sería esta. Siguiente. ¿Qué fármaco no estaría indicado en el tratamiento preventivo de la migraña? ¿Acá cuál creen que sea? La 1. Ya, ajá. Mira, el ácido, dice, estaría indicado en el tratamiento preventivo de la migraña. Estaba indicado, recordemos, betabloqueadores, antagonistas selectivos del calcio, neuromoduladores, topiramato ácido valproico. Entonces, sumatriptán. Ya, la siguiente. Una mujer de 42 años, casada y con 2 niños en edad escolar. Consulta a su médico de familia por un fuerte dolor de cabeza de unos 7 días de evolución, aunque ya hace más de un año que viene teniendo episodios similares. En los 2 últimos meses se han agravado notablemente. El dolor es como un peso que comienza en la zona occipital. Se extiende a ambas regiones temporales y apenas se alivia tomando paracetamol, por lo que solicita una tomografía. Está convencida de que algo tiene que tener en la cabeza. ¿Cuál de las siguientes es la causa más plausible de su cefalea? ¿Cuál creen que sea? Tensional. Tensional. Oncológica no se relaciona tanto porque no nos da más clínica y es un paciente joven. Arteritis tampoco, tiene que ser una clínica más específica. Trastornos vasculares tampoco. Migraña no se cumple por el tiempo. Recuerden 4 a 72 horas y este es de 7 días. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a la cefalea en racimos? Aparición nocturna, sí tiene aparición nocturna. Presencia de síntomas vegetativos, sí. A predominio parasimpático. Es más frecuente en varones, sí. Puede volverse crónica, sí. Y duración media del episodio de 8 horas, ¿no, verdad? Es de 30 a 180 minutos, como está acá. De poca duración. Entonces, esta es la clave. A ver, la hermana de María lleva unos meses con cefalea. Como sabe que está usted preparándose, a la MIR le consulta, refiriéndole unos 10 episodios de dolor al día, que suelen durar 20 minutos.
en los que arde la zona del ojo derecho y la región temporal. Y a la vez ese ojo se pone muy rojo, lloroso y moquea la nariz. ¿Con qué fármaco confirmaría el diagnóstico y mejoraría a la paciente? ¿Cuál creen que sea ahí? Sumatriptan. Ujú. Recuerden que el tratamiento de las cefaleas trigeminautonómicas es con sumatriptán y oxígeno. Ya, tratamiento sintomático. Ya. Un paciente de 54 años refiere desde hace 10 días, acá me olvidaba, no puede ser indometacina porque la indometacina sería en la hemicrania paroxística o continua y este es como profiláctico. Ya, le siento. Un paciente de 54 años refiere desde hace 10 días 1 o 2 crisis de dolor en el ojo derecho, lagrimeo, gran nerviosismo que lo despierta por la noche y lo obliga a salir de cama, durándole unas 2 horas. ¿Cuál de las siguientes medidas entiende que es más eficaz para calmar el dolor? ¿Cuál creen que es acá? Igual, sumatriptán subcutáneo. Es el tratamiento junto con el oxígeno. Es también una cefalea trigeminautonómica. Ya, a ver. Mujer de 45 años de edad refiere episodios de dolor paroxístico en la arcada dentaria superior derecha hace 2 meses, que ha ido aumentando en frecuencia e intensidad. Refiere que el dolor es como si recibiese descargas eléctricas, que se inician en la región malar, descienden y terminan en las encías. Y que el dolor no cede a analgésicos comunes. Fue evaluada por odontología donde no encontraron alteraciones. Al examen no se evidencia de efectos sensitivos, pero el dolor se desencadena al tocar encías o la región geniana derecha. Según su criterio, ¿cuál es el tratamiento inicial que debe recibir esta paciente? Primero, ¿cuál creen que es el diagnóstico? Creo que es una neuralgia. Ajá, es una neuralgia del trigémino. Carbamazepina sería. Ajá, tiene todos los datos, ¿no? Descargas eléctricas, dolor en la región malar, esto desencadenada al tocar encías. Entonces, el tratamiento de neuralgia trigémino carbamazepinas, ¿no? Beta-bloqueante usado en el tratamiento preventivo de migraña de elección por su alta liposolubilidad. ¿Cuál era? Son dos. La D, creo. Son el meto y el Metoprolol. Ajá. Metoprolol y propanolol. Acá solo está el metoprolol. Ya. El criterio diagnóstico más importante de la migraña es... ¿Cuál creen que es el criterio más importante? Ya. En la definición es justamente lo que dije. Es una crónica, de evolución crónica y manifestaciones episódicas. Entonces, la definición o el criterio diagnóstico más importante es una cefalea que va a recurrir, que va a ser episódica, cefalea episódica, recurrente. Ya. Varón de 22 años, fuma media cajetilla de cigarros diariamente, presión arterial 124/82, pulso 68, consulta por presentar intenso dolor de cabeza unilateral y retroorbitario, que le interrumpe el sueño. El dolor no le permite estar quieto, no está quieto. Refiere lagrimeo, rinorrea, congestión conjuntival y el cuadro se exacerba con la ingesta de licor. Desde hace 4 años tiene crisis diarias con duración de 4 a 6 semanas, pero desaparecen por intervalos de meses. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Es una cefalea trigeminautonómica, ¿no? Racimos. Ajá, cefalea en racimos. Esto de la ingesta de licor solo se da cuando el paciente tiene justamente los episodios. Cuando el paciente remite puede tomar alcohol sin que sea un desencadenante. Eso es importante recordar también. Y eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias, pequeña. Buena cachorra. Nos Se ve, Mauro.
Gracias. Cuídense. Chao, chicos.